Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. En plena avenida Anastasio, un lugar precioso que el Señor la verdad, nos plantó aquí para llevar buenas nuevas. Bien, estamos estudiando Apocalipsis 3, ya estamos con la iglesia de Sardis. Y estamos, como le digo, en el 10º. Hoy tenemos mucha palabra, mucha letra hoy. Así que bueno, esperemos que el Espíritu Santo a través de esta palabra toque tu vida, tu corazón y salgas de aquí totalmente transformados. Amén. Amén. Y recordábamos que la iglesia de Sardis era una iglesia que estaba, ¿verdad? Que de apariencia estaba viva, pero estaba muerta. Era como que brillaba algo, pero en realidad era pura apariencia esa iglesia. Y el Señor le dice, tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerta, le dice. Clarito, Jesús no anda con vuelta. Y vemos acá, le puse como título a este mensaje, las obras y el libro de la vida. Miren sobre qué vamos a hablar. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 2. Y leemos, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Pero vieron que dice ahí, porque no he hallado tus obras perfectas. Nuestras obras no son perfectas. No he hallado tus obras, dice. Entonces acá estas palabras nos habla claramente que, ¿verdad?, que la salvación no viene por obras, porque nuestras obras no son perfectas. Está hablando de nuestras obras personales, sino que somos salvos por misericordia de Dios, por medio de la fe y por su gracia. Amén. Entonces cuando recibimos la salvación por medio de la justicia divina de Dios, ¿verdad?, y que solamente viene a través de Jesucristo, a través de esa cruz que Él derramó su sangre, ahí viene la salvación y ahí tenemos nosotros vida eterna, y no es por obras. Sin mérito alguno, nosotros no hemos hecho nada en absoluto para ser salvos, ¿verdad? Después de recibir la salvación gratuitamente, porque es gratis, pero sí al Señor le costó un alto precio, todos lo sabemos bien, el Señor nos capacita para hacer nosotros buenas obras. Vamos a ir rapidito a Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Vieron? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras que nosotros hacemos ni siquiera son nuestras. Entonces ni siquiera nuestras buenas obras son de nosotros, sino que son del Señor, que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras entonces son el resultado, el fruto, ¿verdad?, de la salvación y de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El servir al Señor, el dar un vaso de agua, ¿verdad?, el trabajar en la obra, el visitar enfermos, ir a los hospitales, ¿verdad?, el ayudar al necesitado. Todo eso, ¿verdad?, solamente viene de parte de Dios. Si lo hacemos, decimos gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso es dado de Dios. Dios lo preparó de antemano para usarnos para su gloria. Porque verdad que hay gente que muchas veces está necesitada en los hospitales, y que bueno, cuando uno va de parte del Señor, o gente que está necesitada y le lleva el mensaje, esa persona está mucho más receptiva y lo recibe y es salvo. Dios prepara todo de antemano. Entonces son el resultado de nuestra unión con Jesucristo. El fruto de la salvación no es por medio de las obras, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios tenemos que saber esto, tenerlo en claro. Cualquiera tiene que saberlo, porque muchas veces queremos hacer cosas para obtener el favor de Dios o la salvación y estamos equivocados. Miren lo que dice Isaías 62:12. Isaías 26:12. Dice, Señor, tú nos das paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Señor, tú nos das paz, nos darás paz. Entonces cuando hacemos las obras del Señor, cuando es del Señor, ¿quién nos da primero? Paz. Dice, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Él las hizo en nosotros. Entonces hay muchos que hacen buenas obras, pero que ni siquiera el Señor les pidió. En el mundo hay gente que hace buenas obras, pero ni siquiera consultaron a Dios, hacen buenas obras, y esas buenas obras no les dan salvación. Hay religiones que dicen, bueno, si sos bueno, te vas para el cielo. Pero nosotros pues sabemos bien que la palabra de Dios no es así, ¿verdad? ¿Se acuerdan incluso de la ofrenda que hizo Caín? ¿Se acuerdan? Hubo dos personas que llevaron una ofrenda, o sea, hicieron un buen acto, ¿sí o no? Los dos.
O sea, quisieron hacer un buen acto. Caín llevó una ofrenda. ¿Pero qué llevó Caín? ¿Una ofrenda de qué? De su esfuerzo. Llevó una ofrenda de su sudor, de la tierra. Pero era una ofrenda que Dios no le había pedido. Era algo bueno que estaba haciendo. Él quería hacer algo bueno, pero no era como Dios había estipulado. Pero sin embargo vemos que Abel llevó una ofrenda, ¿verdad? Como Dios había estipulado y como Dios le agradaba. Y por eso el Señor no vio, ¿verdad? No vio bien la ofrenda, porque muchas veces hay gente que quiere hacer cosas buenas, pero el Señor no se las pidió. Y a veces incluso dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy haciendo lo bueno. Pero no, hay que hacerlo como Dios dice en su palabra. Amén. Por eso cuando nos acercamos a Dios tiene que ser a través de sus términos, no a través de los nuestros, por más bueno que parezcan. Entonces volvemos a Apocalipsis ahí, Apocalipsis 3, versículo 2, que vieron que dice al comienzo, sé vigilante. Apocalipsis 3, versículo 12, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Esta iglesia tenía, miren, diferentes etapas. Estaba muerta cuando creía que estaba viva. Habían otros de la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente, ¿sí o no? Hay diferentes tipos de personas. En Sardi había gente que ya estaba muerta, que aparentaba una cosa, pero ya estaba muerta. Otras que tenían cosas que estaban por morir. Y hay también un remanente ahí, que siempre hay fieles en toda iglesia. Acá dice que a estos le dice que afirmen las cosas que están para morir. Entonces, ¿qué nos muestra el Espíritu Santo? Primeramente, que hay cosas quizás, en algunos que estamos aquí o otros que están escuchando a través de las redes, hay cosas que nos están afectando nuestra vida espiritual, que si seguimos en esas cosas, vamos a morir. Vamos a morir. Entonces hay cosas que hacen que nos atrapan, hay cosas que nos contaminan, ¿verdad? Que nos apartan de lo que el Señor quiere hacer, que nos desvían, que nos llenan de cosas que realmente no es lo que Dios quiere que nos llenemos. Y eso hace que en vez de que estemos subiendo espiritualmente hablando, que estemos yendo en picada. Porque Dios dice, no, hay cosas que tenéis que sacar, hay cosas que están a punto de morir. Son esas obras, eso que estás haciendo, que yo no te pedí que hicieras, y que no está dentro de mis mandamientos, que estás haciendo, que está mal, vos sabés que está mal, pero lo seguís haciendo, y eso va a ser, el diagnóstico que Dios nos habla hoy espiritualmente, es que estás a punto de morir. Tienes un virus que está operando ahí, que te va a llevar a la destrucción. Pero estamos hablando de una muerte espiritual, que esa creo que es la peor, morir espiritualmente, lejos de Dios. Entonces Dios nos habla y nos advierte esta mañana. Dios te da hoy, incluso a los que están escuchando quizás, la oportunidad hoy de ¿qué? De arrepentirse y decir, a esto yo no lo quiero hacer más, si esto me aleja de Dios, si esto me aparta del camino de Dios, yo esto no lo quiero seguir practicando, porque no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, aunque aparentemente parece algo bueno, pero no lo es. Tenemos que ser finos en lo que Dios nos habla. Miren lo que dice Hebreos 12:12. Y aquí habla de este tipo de personas. Hebreos 12:12. Nuevo Testamento. Dice, por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De qué está hablando ahí? Habla de gente que está, ¿verdad?, caída. De gente que está desanimada. De gente que está quizás en una depresión, gente que está amargada, ¿vieron? Dice que ni siquiera levantan las manos, por lo cual levantan manos caídas. La gente que está así, diciendo, ¿cómo anda una persona que está caída? Anda así, ¿no? Las manos para abajo. No hace así, gloria a Dios, aleluya, todo lo puedo en Cristo. No, anda así caído. Se angustió con el pastor, se enojó por aquello, se enojó con lo otro, le pidió algo a Dios, Dios no se lo dio, ya, ¿verdad? Gente que anda caída. ¿Y saben qué? Eso se contagia. La amargura se pasa. Es algo que contamina. Dice, habla incluso de gente que, ¿verdad?, que está ahí toda con rodillas, que ni siquiera endereza sus rodillas, ni siquiera ora, nada. No camina, no avanza. Sigue en Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella no seáis, muchos sean contaminados, perdón. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hace la amargura? Contamina.
Entonces dice el Señor, levántense, límpiense, anden en santidad, busquen mi presencia y les puedo asegurar que todo les va a ir bien, que el Señor nos va a levantar. Amén. Seguimos en Apocalipsis 3, entonces versículo 3. Dice en Apocalipsis 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Entonces dice acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Eso es lo importante, que nos acordemos de lo que hemos recibido. ¿Cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios? Que dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido, como que lo valores, no permita que nada ni nadie destruya lo que el Señor, o te robe lo que el Señor te dio. Eso, ¿y qué es lo que más te dio? La fe, la salvación, la vida eterna, hermano. No permitas que el enemigo te destruya, no permitas que el enemigo tome, guárdalo, atesóralo en tu corazón. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. También hablando con respecto a esto, a guardar, a retener. Porque es bueno leer Apocalipsis, pero ir a diferentes pasajes de la Biblia, ¿verdad? Para tomar y para poder enriquecer más lo que el Señor nos quiere de hablar y decir. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después dice en el 14, guarda en el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que dice retén, la palabra ahí retén significa aprieta fuertemente. Aprieta fuertemente, retén, dice, las sanas palabras, lo que el Señor nos habla. ¿Qué es lo que quiere robar el enemigo? La palabra, que es la semilla. ¿Se acuerdan como aquella parábola del sembrador? El enemigo, por supuesto que no quiere que recibas palabra, por supuesto que él no quiere que la palabra, ¿verdad?, entre en tu corazón y que germine y que dé fruto. Por supuesto, él no quiere robar la palabra. Entonces el Señor dice, retén fuertemente, eso significa tomar fuertemente, apretar fuertemente lo que el Señor nos dio. El enemigo, ¿qué quiere sacar? La palabra, ¿de dónde? De tu corazón. Y sustituir esa palabra con las cosas de este mundo, con basura. Con todo lo que contamina. ¿Para qué? Para que de a poco empecemos a estar en esa condición de empezar a ir en picada y destruirnos y apartarnos de Dios. Entonces la palabra mismo dice, no, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de mal en la vida. Y tenemos que retener la fe, lo que el Señor nos ha hablado, lo que Él nos ha dicho, tenemos que retenernos. Ahora, muchos de nuestros hermanos, ¿se acuerdan en el comienzo de la iglesia primitiva? Muchos de ellos fueron perseguidos, ¿sí o no? Fueron matados, fueron aserrados, sus cuerpos fueron abiertos, fueron quemados. ¿Y por qué? Porque ellos no, ¿verdad?, dejaban de predicar la palabra de Dios. Entonces el Dios lo que quería, que ellos se callaran, que enmudecieran. Ellos decían, no, nosotros preferimos morir antes de contaminar nuestro corazón. Incluso le decían, si tú no haces tal cosa, te vamos a matar. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Son el ejemplo que nos dejó a nosotros, hermanos, de que si nosotros no nos movemos en fe y no nos paramos firmes en lo que el Señor nos habló, ¿verdad?, podemos perder. Podemos perder. Dice acá, nunca, dice, incluso si nosotros actuamos de manera equivocada, significa que nunca fuimos salvos entonces. Porque una persona que niega su fe, ¿qué es? Una apóstata. Una persona que no se para firme en lo que el Señor le ha hablado y le ha dicho. Si a vos te dicen, vos crees en Jesucristo, y si no crees en Jesucristo te va a pasar tal cosa, ¿qué vas a hacer? Porque ¿ha pasado o no ha pasado eso? Y nos va a pasar, no puede pasar. Entonces tenemos que ser firmes y sí, yo creo en Jesucristo, porque Él murió por mí en la cruz, y vos también lo precisás. Al revés, tenés que hablarle de Jesucristo, confrontar y enfrentar a las personas, tener fe, y que esa fe, ¿verdad?, contagie al resto. ¿Y este qué le pasa? ¿Cómo puede ser que lo estoy amenazando y sin embargo sigue firme en sus convicciones? Así era Daniel, ¿sí o no? Él dijo, él en su corazón decidió no contaminarse con las cosas que le daba el rey, ¿sí o no? Dijo, no, yo no me voy a contaminar. Y él, que hacía 3 veces al día, oraba y buscaba al Señor. Mira lo que dice en Primera de Juan con respecto a esto. Primera de Juan 5:14. Hoy vamos a salir empachados de palabra acá. Va a salir redondito. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:4. 5:4, si me equivoqué, perdón.
¿Me perdona? ¿Me perdona? Si me perdona, mire que... Ah, bueno, yo le aviso. Ah, bueno. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, que si vos decís, no puedo, no, hermano. Si sos nacido de Dios, vamos a afirmar un poquito ahora, si sos realmente hijo de Dios, nacido realmente de Dios, porque hay gente que dice que es cristiano y no es cristiano. Es puro verso, es mentira. Son ahí esos que andan disfrazaditos. Son como, ¿verdad?, con el trigo y la cizaña. ¿Verdad? Que andan así levantaditos con copete para arriba. Esos son cizaña. El trigo anda así, mirá, humillado. ¿Por qué? Porque tiene fruto. A lo que tiene fruto, pesa. Y está así humillado. La cizaña anda de acá así. No sé, fíjate en el trigo, la vas a ver. Agrandadita anda la cizaña. Tiene apariencia de que es, pero no es. Es igualito, ¿eh? Y hay muchos que parecen ovejas, pero son cabritos. Pero acá dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces no hay excusa de decir que no podemos, con lo que el enemigo nos tira, con los dardos, y no podemos, ay, porque este pecado puede más que yo. No, hermano, entonces no sos cristiano, perdóname que te lo diga. No sos cristiano. Tenés apariencia, pero no lo sos. Dice acá, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿En quién va a ser? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es así, hermano. Apocalipsis 3:3, volvemos. Dice acá, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. La palabra arrepiéntete se la dice de 7 iglesias que están en el Apocalipsis, se la dice a 5. O sea que el Señor le habla ¿a quién? A la iglesia. Arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete. Porque si no nos arrepentimos podemos perder, hermanos queridos. Miren lo que dice en Gálatas ahí, Gálatas 5:19, con respecto a esto que estamos hablando, que son, ¿verdad?, de la carne y que son espirituales. El Señor es clarito en Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es claro Dios cuando habla? Los que practican, podemos caer en pecado. ¿Cuántos han pecado? Levanten la mano, ¿eh? Todos hemos pecado. Y mañana vas a pecar, y hoy vas a pecar de vuelta, te lo puedo asegurar. Ahora, una cosa es caer sin querer, o ¿verdad?, equivocarnos, porque en todos nos equivocamos, el único perfecto fue Jesucristo, gloria a Dios por eso. Pero una cosa es practicar el pecado, practicar, estar siempre con lo mismo. Llega la noche lo mismo, llega la mañana lo mismo, ayer lo mismo, y siempre la misma actitud, hermano. Eso son los que practican, dice, los que practican el pecado, toda esa lista enorme que hay ahí, hay una lista que está buena para repasarla, estudiarla, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, por más que seas bautizado, por más que seas ministro de alabanza, por más que seas diácono, por más que seas pastor, por más que seas arcángel, lo que sea, si vos no, ¿verdad?, te arrepentís de toda esa lista y todas las cosas y seguís practicando el pecado, te vas para el infierno. No te salva que tengas un título, pastor, apóstol. ¿De qué te salva eso? No te salva de nada, hermano. No te salva de nada. Dice que no heredarán el reino de Dios. El Señor nos dice esto, ¿verdad? Porque Él viene pronto. Y el juicio, ¿por dónde empieza primero? Por casa. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, para que nadie se pierda, sino que todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama tanto el Señor. Él nos ama tanto, incluso dice, ¿se acuerdan en Mateo 18:8 ahí que dice, sin una mano, ¿verdad?, para caer en pecado, córtate la mano, hermano. Si la pierna te hace llevar, córtate la pierna, pero más vale entrar con un pie menos al cielo. También lo dice ahí en Mateo 18:9, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, dice. Mejor es entrar, ¿verdad?, con un ojo en la vida que teniendo los dos ojos y ser echado al fuego del infierno, al infierno del fuego. Hermanos, el Señor ese es el carácter de Dios. Dios nos habla fuerte, Dios nos habla claro, no anda con cosas. Jesús hablaba fuerte, si uno le decía, ustedes si quieren ir, le decía a sus discípulos, ustedes si quieren ir también, váyanse. Pero el Señor habla, ay, qué dura esa palabra, maestro, le decían, qué dura esa palabra. A veces que el Señor nos tiene que hablar fuerte, ¿sí o no?
A mí el Señor a veces me habla fuerte y me habla fuerte. Y a veces me trata fuerte. Yo digo, Señor, tratame vos, pero no quiero caer en el mundo. No quiero caer en esta inmundicia. No quiero, Señor, perderme, Señor, lejos de ti. Quiero estar contigo siempre. Volvemos a Apocalipsis 3:3. Todavía estamos en el segundo versículo. ¡Wow! No llegamos más. Dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate después de las horas, ¿no? Dice, y arrepiéntete, ¿no? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Verdad? Esto está en varios pasajes de la palabra. Esto nos muestra que hay muchos que se dicen cristianos, que, ¿verdad?, que están ahí como distraídos, están durmiendo, están distraídos y se van a pegar un susto, porque va a venir como ladrón en la noche, así, de golpe. Se van a pegar un susto, supuestamente son cristianos, pero ¿verdad? El primero, lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5. Y acá vamos a aclarar con respecto a los que saben y a los que no saben, a los que los va a tomar como ladrón y a los que no los va a tomar como ladrón en la noche. Ahora vamos a ver, acá lo dice clarito la palabra, Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, dice, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué está hablando ahí? A los hijos, a los nacidos de nuevo. No a los que no han nacido de nuevo, no los que son de apariencia. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, hermanos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Queda claro? Entonces esto es para la iglesia, es para nosotros. Nosotros no vamos a ser sorprendidos como ladrones. Sabemos, porque sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Entonces a nosotros no nos va a sorprender. Sigue, versículo 5, miren. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Vieron? Entonces acá muestra claramente a quienes va a tomar por sorpresa y a quienes no van a tomar por sorpresa. Volvemos a Apocalipsis 3, versículo 4, ahora avanzamos. Pero tienes unas pocas personas ahí, dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andan conmigo, miren, andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué lindo, ¿no? Hay unas pocas personas. Habla ahí de ese, como le decía hoy, de ese pequeño remanente que siempre hay en toda iglesia. Y espero y anhelo que tú seas parte de ese remanente que hay en la iglesia. Tenemos que ser parte. Dice que andan conmigo, que no han manchado sus vestiduras, que andan con vestiduras como blancas. Las vestiduras blancas representan la pureza, representan la santidad y representan la justicia de Dios. No tu justicia, la justicia de Dios en tu vida. Fuimos justificados a través de su preciosa sangre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el Padre nos ve, a través de la sangre de Cristo, nos ve justo, nos ve limpio y nos ve santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Por eso, mire, en Apocalipsis ahí 6, 9, hablando de esas vestiduras blancas, vamos a ver también ahí con respecto al arrebato y todo lo que el Señor va a hacer con la iglesia. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, miren, el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y venga nuestra sangre que en los que moran en la tierra? Y se les dieron, mira acá, vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Seguimos vieron que había todavía una multitud más que todavía tenía que ser. Miren, esa multitud aparece en Apocalipsis 7, versículo 9. También
que se le va a dar vestidos blancos. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, dice, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Gloria a Dios. Y eso habla, como le digo, de pureza, habla de santidad, habla de la justicia divina de Dios. Pero eso también lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Habla de toda esa manifestación que estábamos hablando ahí, también lo habla diferente, de una manera, ¿verdad?, anticipada quizás, con respecto a este acontecimiento precioso que va a suceder, que pronto va a suceder. Volvemos a Apocalipsis, ahora vamos a tocar un tema bastante delicado, y como les digo, no es cuestión de discutir, si tú tenés otra doctrina, bueno, no nos vamos a pelear por esto. Mira, Apocalipsis 3, 5, dice que venciere será vestido de vestiduras blancas, como habíamos dicho hoy, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay quienes creen, ¿verdad?, que este versículo habla con respecto a que se puede perder la salvación, dice acá, y no borraré su nombre del libro de la vida. El problema es que hay diferentes tipos de libros, ¿verdad?, y diferentes tipos de acontecimientos. El libro, de verdad, está el libro de los vivientes, está el libro de la vida, está el libro incluso también de las obras, que todo lo que nosotros hagamos está escrito ahí. Incluso también hay más de 150 pasajes, ¿verdad?, en la Biblia que enseñan de manera definitiva con la seguridad de nuestra salvación, porque nuestra salvación no está asegurada a través de nuestras obras, sino a través de Jesucristo, de lo que hizo Él por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de quiénes han puesto la fe solamente en Jesucristo? Por ejemplo, vamos a leer algunos ejemplos, que la palabra mismo nos dé ejemplos de que nuestra salvación está solamente en las manos del Señor y no nosotros, y gloria a Dios por eso. Juan 5:24, miren. Yo voy a decir, no, pastor, yo creo que la salvación la puedo perder. Hago un pecado, mañana la pierdo. Bueno, está. Si voy a decir que la perdés, ya está. Yo no me voy a pelear contigo, no me voy a enojar, vos tampoco te enojes conmigo. Porque si no, estamos con las obras de la carne, y no queremos estar con las obras de la carne. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra ahí, condenación, no vendrá ahí condenación, significa en el original hebreo, significa crino, que significa juicio, no ha pasado a juicio, o sea, significa, miren, no será juzgado con respecto a su salvación, ¿verdad? No vendrá él condenación, no será juzgado con respecto a su salvación. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, ya nos libró de todo ese juicio. Él pagó el acta que nos era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario, y Él borró todos nuestros pecados y lo envió a lo profundo de la mar, incluso para olvidarse de ellos, dice la palabra, ¿sí o no? Amén. O estoy errado con lo que digo, o con lo que dice la palabra, mejor dicho. Miren lo que dice Romanos, clarito, Romanos 8. Romanos 8 es, para mí, creo que es una joyita. ¿A cuánto le gusta Romanos 8? Es una joyita que está ahí. Y miren cómo empieza Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vieron? No hay ninguna, ¿verdad?, ningún juicio en contra de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto estamos en Cristo? Pregunto. Entonces no tenemos ninguna condenación. Estamos salvos. Hebreos 10, 14. Hay más de 150. No te voy a mostrar leer los 150 porque nos vivimos mañana acá. Algunos te voy a leer. Hebreos 10, 14. Miren qué lindo este pasaje. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios.
Con una sola ofrenda, Jesús murió una vez y para siempre y nos limpió eternamente y para siempre. No es que te limpia ahora, mañana sí te limpia, voy a pecar. No, una vez y para siempre, ya me limpió. Entonces la salvación, ¿verdad?, que Dios me ha regalado, significa que cuando yo recibo al Espíritu Santo, entro en una dimensión, en un reino llamado el reino de Dios eterno. En otra dimensión. Estamos acá temporalmente, pero ya en sí, nuestra alma, nuestro espíritu ya está con el Señor, ¿verdad? El reino de Dios está relacionado con todo lo que, ¿verdad?, trasciende en el tiempo. El Dios no tiene tiempo, no tiene espacio. Este planeta sí. La Tierra, sí, estamos en 4 dimensiones, que esto dice que la Tierra y el cielo y la Tierra van a pasar. Porque está, ¿verdad?, hay una ley que rige sobre este planeta que se llama la ley de la entropía. O sea que todo va en deterioro. Todo va a desaparecer. Todo va, ¿verdad?, empeorando. Pero nosotros en Cristo vamos, ¿cómo? Subiendo, vamos mejorando, hasta que lleguemos, ¿verdad?, a ser completos, dice la palabra, ¿sí o no? Ser completos. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos ya, o sea, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino celestial, de lo eterno. Entonces habla que ya estamos en comunión y unidos con aquel que es eterno y que vive por los siglos, y a nosotros nos da vida eterna. Por eso cuando aceptamos a Jesús recibimos la vida eterna, o sea, la verdad, estamos unidos con Dios, estamos en paralelo con Dios y junto con Jesucristo, con aquel que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es eterno, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no tiene, ¿verdad?, tiempo. Nosotros estamos ¿con quién? Con aquel que no tiene tiempo. Por eso cuando el famoso versículo, el corazón del Evangelio, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, tiempo presente continuo, cree, no que creía o que va a creer, cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida pasajera. Eterna, dice, eterna. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo tenemos vida eterna, amén. La palabra es clara. Unos dicen que se podrá, ¿verdad?, que entonces si tenemos salvación, entonces nos podemos portar mal, y bueno, ya está, pero no. Eso es una doctrina que está equivocada, ¿verdad? A uno dice, bueno, que la salvación se puede perder, y eso es una doctrina incluso que nuestras obras dice que puede traer la salvación. Y eso es una herejía, hablando bíblicamente. Porque hay muchas religiones que dicen que por obras somos salvos. Los testigos de Jehová, el Papa lo dijo. Que si tu padre es joven, el niño le preguntó, mi papá se fue al cielo. ¿Y cómo era tu papá?, le dijo el Papa. Era bueno. Se fue para el cielo, le dijo. El niño se fue contento. Entonces yo pregunto, ¿para qué murió entonces Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué derramó su sangre entonces? ¿Verdad? El que cree esto, como le digo, está diciendo, Dios me salvó, soy salvo por fe, por la gracia, pero, o sea, le agregan a la gracia, pero necesito hacer mis buenas obras. Cuando todo lo contrario, nuestras buenas obras tienen que ser el fruto y el resultado de estar tan agradecidos con el Señor y empezar a ser transformados y movernos, ¿verdad?, en eso que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en eso, ¿no? Entonces, ¿verdad?, como le digo, estas personas creen que la salvación es por la fe más las buenas obras. Y cuando le agregamos a la salvación algo, ¿verdad?, que no solamente por gracia y por fe, estamos siendo, ¿verdad?, practicando una herejía. Y cuando lleguemos allá incluso a la presencia de Dios y te pregunto, ¿por qué crees que te voy a hacer entrar acá? ¿Se acuerdan como dice? Y Pedro está ahí en la puerta, siempre el mismo. ¿Y por qué vas a entrar acá? No, porque yo creo en Jesucristo por gracia y por fe, y porque sé que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero hice buenas obras. Entonces te va a decir, vos la verdad no entendiste nada, porque no es por obra, sino que es por gracia. Amén. Entonces tenemos que entender que, ¿verdad?, que somos salvos por medio de la fe, por la gracia y por la sangre del Cordero que quita, no que borra, que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Miren lo que dice Efesios, un pasaje muy conocido con respecto a esto. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don? Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, eso significa don. No por obras, dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. O sea, más claro, échale agua. Si antes las obras no nos servían para nada, porque la palabra dice que las obras que hacíamos antes eran trapos de inmundicia, menos ahora, porque lo que nosotros hacemos son las que Dios preparó de antemano. Tenemos que tener en cuenta, entonces, ¿verdad?, que estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto de la gracia, que es una gracia incondicional, no es por lo que vos hagas, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque aun cuando ¿verdad?, nosotros a veces somos infieles, porque somos infieles muchas veces, ¿no? Te dice que la palabra que el Señor siempre permanece fiel. Vos podés ser infiel, por supuesto, yo puedo ser infiel, por supuesto, nos equivocamos. Pero lo bueno es que como el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Nos redarguye, nos humillamos, lloramos, clamamos, ¿sí o no? Decimos, nos sentimos, ¿verdad?, contrictados. Decimos, Señor, perdoname, esto no lo puedo seguir haciendo. Me siento mal, te humillaste, postrás, pedí perdón. Y confesás tus pecados, dice que Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda o de alguna maldad. De toda nuestra maldad, hermanos. Entonces tenemos que vivir libres, sabiendo que es verdad que estamos en las mejores manos. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6 dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido de eso. Yo sé que el Señor va a perfeccionar la obra que comenzó hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En Romanos 8, 29, muy conocido este pasaje. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto formó parte, fíjate, del pasado. Ya pasó, ya lo hizo. Yo no puedo hacer algo porque el Señor ya lo hizo. Glorificó, santificó, ya lo hizo el Señor. Es parte del pasado que a la vez, ¿verdad? O sea, como el Señor no tiene tiempo. Mira lo que dice en Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso porque alguno dice, bueno, si soy salvo, entonces vamos a pecar libremente. Y si el Señor ya... No te equivoques, hermano. Si ya pensás así, déjame decirte algo, no sos salvo. Si ya pensás así, no sos salvo. Sos un carnal, sos un mundano, sos una ovejita disfrazada. Pero el que es salvo dice, no, Señor, yo, ¿verdad? Y acá lo dice claro, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, servíos por amor unos a otros. Amén. Y también el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 6, ¿verdad? Que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermanos, dice. En ninguna manera, porque a los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Hemos muerto el pecado. No podemos vivir para el pecado. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para gloria de Padre, así también nosotros, ¿verdad?, en vida, andaremos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si estamos muertos al pecado, ya vivimos, tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos que estudiar más la palabra, ¿sí o no? Eso me muestra a mí que tenemos que profundizar más la palabra. Tenemos que saber con respecto a la justificación.
tenemos que saber con respecto al pacto de la gracia, al pacto de su sangre. Lo repetimos todos los meses cuando tomamos la cena del Señor, ¿sí o no? El nuevo pacto de mi sangre. ¿Vos sabés algo con respecto a ese pacto? Tenemos que estudiar un poco más y saber qué realmente el Señor hizo realmente con nosotros. En Filipenses 4.3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, dice. El apóstol Pablo sabía que esa gente estaba apuntada en el libro de la vida. En Apocalipsis 13, versículo 8, vamos a hablar ahora con respecto a ese famoso libro de la vida. Dice: y la adoraron, a quien a la bestia. La adoraron, está hablando de quien la bestia, que es el mismo que el anticristo, ¿no? La bestia. Dice: y la adoraron los moradores de la tierra, cuyo nombre no están en el libro de la vida, de la vida del Cordero. Entonces vemos que hay gente que está en el libro de la vida y gente que no está en el libro de la vida. Entonces, lo que adoran a Satanás, lo que adoran al mundo, ya directamente no están y nunca estuvieron en el libro de la vida. No están. Todos los que adoran al anticristo jamás fueron inscritos en el libro de la vida. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y los que estamos escritos en el libro de la vida. Hermanos, los salvos estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Tenemos un sello que significa que vos y yo le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso que me da la seguridad, son las arras del Espíritu. Eso lo dice en Efesios 1.40. Efesios 1.13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces pregunto, ¿qué pecado es el que nos hace perder entonces la salvación? Adulterio, lascivia, fornicación, robo. Según mi Biblia dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, no de alguno, sino que de todo. Y en la vida cometemos errores, como les digo, y caemos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo es? Soy borrado. Algunos creen que somos borrados del libro. Soy borrado y después cuando cometo un pecado soy borrado. Pero cuando me porto bien, soy escrito de vuelta. Cuando me porto mal me borran y cuando me porto bien me escriben de vuelta. Ahora, se me quita el sello y se me saca el sello. ¿Vieron como los caballos que le ponen el sello? Le marcan ahí, le ponen el nombre de propiedad. Me saca el sello, me quita el sello. Según como yo haga, ya hemos leído que nuestras obras no sirven, no aportan. Soy una nueva criatura y paso a ser una vieja criatura. ¿Cómo es el tema? ¿Soy salvo y luego no soy salvo? Pregunto, ¿cuántas veces somos salvos entonces en la vida? ¿Cuántas veces volvemos a nacer entonces de nuevo? Yo nací una vez, nací dos veces en la carne y después nací una vez en Cristo Jesús. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Nací, ya fui sellado, ya tengo salvación y ya tengo vida eterna. Tenemos que entender eso. Miren lo que dice 2 de Corintios con respecto a esto. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya lo sabemos de memoria, ¿no? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Queda claro entonces? Entonces, hay 5 pasajes en la Biblia que aparentemente parece que la salvación se pierde. En Hebreos 5, Filipenses 4, Juan 15, hay que aparentemente, pero acá dice, por ejemplo en Hebreos, vamos a leer Hebreos con respecto a la salvación. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? En los tiempos bíblicos creo que tengan una idea, incluso como también hasta ahora, ¿cuántos están apuntados en su nombre, ¿verdad? En su registro, su nombre? Estamos todos apuntados, ¿sí o no? Digo, si no existís. También pasaban los tiempos bíblicos, pero en aquel entonces, mira, había una costumbre, que por eso estaba el libro de los vivientes. Cuando alguna persona era, pero tremenda,
que cometía incluso aberraciones. Incluso hasta lo mataban, porque en aquel entonces lo mataban o lo apedreaban. ¿Qué hacían? Borraban su nombre de la lista porque diciendo, este hombre ya ni siquiera queremos ni recordarlo. Entonces habla de ese libro, del libro de los vivientes, que lo sacaban de ahí porque era una persona que ni siquiera se querían recordar, no querían tener ni registro de él. Entonces por eso el Señor a nosotros nos promete que por más que sea, porque dice que nosotros éramos ¿qué? Éramos delincuentes, ¿sí o no? Andamos en delitos y pecados. Vos y yo éramos delincuentes y merecíamos la muerte. Nuestro veredicto era pena de muerte, ¿sí o no? Y el Señor nos promete en Apocalipsis 3:5, no borraré tu nombre del libro de la vida. Léelo bien, Apocalipsis 3:5. Vamos a leerlo bien para que... Es una promesa, hermano, no es una amenaza. Dice, el que venciere, ya estamos terminando, gloria a Dios. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué tenemos que ver todas las cosas negativas, hermano? ¿Te das cuenta ahora como el Señor después de hacer todo un repaso, ahora podemos entender, no borraré? Porque estaba esa costumbre que se borraba, se sacaba a esos delincuentes. Por supuesto que todos hemos pecado y hemos estado en esa condición y merecíamos lo peor. Pero gracias al Señor, que el Señor nos limpia y nos promete que no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Por eso en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿se acuerdan? Nacido de Dios, vence al mundo. Acá dice el que venciere, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? El que venciere. Pero todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Queda claro eso? Dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Somos más que vencedores. Dice, hay que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces yo estoy tranquilo, tengo paz. Cuando yo pensaba que perdí la salvación, hermano, o sea, andaba con miedo, andaba con miedo y el miedo no es de Dios. Ahora cuando vos confiás y sabés que dependés de Dios, eso sí, tomate de Dios. Porque si pensás que vas a hacer lo que quieras, como te voy a decir de nuevo, estás equivocado. Ni siquiera sos salvo. Pero si realmente confías en tu Señor, le decís, gracias Señor, porque ahora sé que yo tengo el sello, que yo nací de nuevo, que soy nacido de Dios, Señor, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Hermano, vas a estar más que agradecido de tu Señor Jesucristo, vas a seguirle, vas a amarle, vas a decir, Señor, gracias por aquello que me diste la salvación, la vida eterna, y gracias porque mi nombre está apuntado en el libro de la vida y no va a ser borrado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Tenemos que profundizar y entender lo que la palabra de Dios dice. Allá aquellos que dicen, bueno, se pierde mucho, sí, se pierde, yo lo respeto, gloria a Dios. Y termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto tiene oído acá? Hemos oído lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y siempre el Señor termina diciendo, el que tiene oído, oiga, o sea que haga, ponga por obra lo que acaba de escuchar. Amén. Te invito a orar, vamos a orar.